Muy bien, esta semana estamos trabajando entonces dos temas importantes. Vamos a cambiar de cuerpos que vamos a analizar. Vamos a pasar de los cuerpos un poco más físicos a algo que, con lo que nos movemos o tenemos contacto todos los días, que son los fluidos, ¿no? Los fluidos se refieren a los líquidos y a los gases, que tienen un comportamiento un poquito diferente. Ya en química ustedes venían viendo que los enlaces entre las moléculas que forman los líquidos y los gases son un poquito diferentes, ¿cierto? Son menos fuertes que los de los sólidos, no tienen una forma definida, sino que por el contrario toman la forma del recipiente que los contiene, ¿cierto? Pero también tienen una velocidad y tienen unos comportamientos que podemos analizar, como por ejemplo la presión, ¿cierto? A la que están sometidos. Entonces vamos a compartir este recurso. Bueno, acá tenemos el link del recurso, es de Aragón, Física Conceptual Aplicada. Entonces vamos a ver, empecemos por presión de un líquido. Entonces, bueno, acá son ejercicios, vamos a revisar, ¿no? Entonces, en cada uno de estos ejercicios nos van a mostrar, bueno, un ejercicio no me sirve tanto, entonces voy a pasar primero a una explicación, ¿vale? Acá, vamos a ir a fluidos, ¿listo? ¿Sí se está viendo la pantalla o voy a volver a compartir para que se vea toda la pantalla? Perfecto, ahí estamos toda la pantalla. Entonces, esta es una presentación de PRESI, de hidrodinámica. Vamos a hablar de hidrodinámica. Fluidos es una sustancia líquida o gaseosa en la que la fuerza de cohesión de sus átomos es débil, ¿cierto? Moldeando la sustancia recipiente que lo contiene. Entonces, lo que estábamos diciendo, como los enlaces son un poquito más débiles, aún mucho más débiles en los gases que en los líquidos, pues es más fácil, digamos que no tienen una forma definida, ¿cierto? Y están un poquito más distanciadas y desordenadas las moléculas. Entonces tienen un comportamiento un poquito diferente, ¿cierto? Toman la forma del recipiente que los contiene, como un líquido. Si está en un líquido en un vaso de agua, pues toma la forma de ese vaso, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. Hidrostática. Hidro significa fluidos, ¿no? Bueno, hidro nos suena mucho a agua, pero tiene que ver con fluidos, no solamente el agua. Lo que pasa es que el agua es como el fluido universal, ¿cierto? De análisis. Y estática significa que están quietos, cuando un fluido está quieto. Entonces, hidrostática estudia los fluidos en estado de equilibrio. ¿Listo? En reposo, es decir, no están moviéndose, ¿vale? Es decir, que no hay fuerzas externas que hagan que ese fluido se mueva. Vamos a estudiar el fluido cuando está absolutamente quieto, ¿listo? Ahí está quietecito. Vamos a revisar qué podemos analizar. Hidrodinámica es cuando, entonces, hidrofluido, dinámica, movimiento, ¿listo? Entonces, fluidos en movimiento. Entonces, ya empezamos a analizar velocidades, caudales, que ya hablamos, cuando hablamos de fluidos, hablamos de caudal, ¿no? Que es la cantidad de líquido que pasa por un área transversal en una unidad de tiempo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce la columna de aire que está encima de nosotros, de ese fluido, ¿cierto? Como consecuencia de la gravedad sobre la Tierra. Es decir, la presión atmosférica se refiere a la columna de aire que hay encima de ese fluido, ¿listo? Que es, ¿puede cambiar? Sí, por supuesto puede cambiar dependiendo de la altura a la que esté ese fluido. Es diferente si está, por ejemplo, en Bogotá, o si está en Alaska, o si está en el Everest, ¿cierto? Que está mucho más arriba, a que si estuviera en Cartagena, que está mucho más abajo a nivel del mar, ¿cierto? Sería mayor la presión en Cartagena, ¿por qué? Porque la columna de aire que está encima de ese fluido es mucho mayor, ¿bien? Ya hablaba de una altura de una columna de aire es como si ustedes se imaginaran una columna desde el fluido hacia arriba, y él está soportando toda esa presión atmosférica, ¿listo? Entonces, por eso es que aunque no es tan apreciable, la temperatura de ebullición del agua, por lo menos, en Cartagena es un poquito mayor que en un sitio más alto. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión interna del líquido es igual a la presión atmosférica. Entonces, si la presión atmosférica es mayor a nivel del mar, porque la columna de aire es más pesada, es más alta, pues entonces va a ser, necesito un poquito más de temperatura para poder igualar esas presiones. ¿Listo? Esa es la temperatura de ebullición. Muy bien. Digamos, entonces nos dice, ¿cómo podemos medir esa presión atmosférica? La podemos medir con un barómetro, ¿cierto? Es este instrumento que tenemos acá. Y que nos mide entonces esa columna o aire. Si ven que acá nos dice la altura y lo que les estaba hablando de la altura, cuando estoy a mayor o menor altura. Aquí a nivel del mar, mide
con un barómetro nos midió una atmósfera. Y acá, a 1600 metros más arriba, ya mide 0,83 atmósferas. ¿Por qué? Porque la columna de aire que está encima es un poquito menor. Listo. Vamos a continuar. Vamos a ver el principio de Pascal. ¿No? Entonces, ejercida, la presión de Pascal, ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible, se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido. Es decir, la presión en todo el fluido es constante. ¿Qué quiere decir? Que como está expuesta, no, la presión atmosférica me pregunta y sabe que si tiene fórmula. No, esa presión la mide un barómetro. ¿Sí? Podemos determinarlo con la altura, que ya lo que vamos a ver, ¿vale? Es gravedad por densidad del líquido por altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos, para poder analizar y llegar a esa ecuación, vamos a revisar cómo es esa presión en todo el fluido. Entonces dice que la presión en ese fluido es igual en todos los puntos. Esas son como concepciones que hacemos antes de la fórmula, ¿no? Se transmite por igual a todas las moléculas del fluido. Por lo tanto, decimos que es constante la presión en ese fluido. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué se trata la prensa de Pascal. ¿Sí? ¿Sí han visto esta prensa? Incluso hay un ejercicio, no sé, los chicos que hayan alcanzado a pasar por octavo y hay un ejercicio de esta prensa hidráulica. La prensa hidráulica sirve, por ejemplo, miren este ejemplo. Con una fuerza pequeña, digamos que yo pudiera oprimir este émbolo y levantar un automóvil. ¿Por qué? Porque hay una relación, ¿cierto? Fuerza 1 por área 1 es igual a fuerza 2 por área 2. Es decir, que como la presión debe ser constante, se transmite, pues hay una relación directa entre las áreas y entre la fuerza. A mayor fuerza, menor área, o viceversa. Entonces lo que hago acá es disminuir el área en este primer émbolo para que tenga que aplicar una menor fuerza y acá se transmite en una mayor fuerza para mover el automóvil. Ese es el principio de transmisión de la fuerza a través de la prensa hidráulica. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Qué dice Pascal? En un fluido en equilibrio, la presión ejercida en cualquiera de sus puntos se transmite con igual intensidad en todas las posiciones. Eso es lo que aprovecha la prensa. Como la presión es la misma, pues tiene que transmitirse. Es decir, la presión en A va a ser igual a la presión en B porque la presión es constante en todo el fluido. ¿Listo? Vamos a ver el principio de Arquímedes ahora. Entonces, ya empiezan las fórmulas que me estaba preguntando Isabel. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. El empuje es lo que también mantiene por ejemplo, los barcos a flote. O cuando añadimos algo, digamos, a un lago, o digamos a la alberca donde que tenemos en la casa, ¿cierto? Si añadimos algo, ese cuerpo tiende o se sumerge todo, o dependiendo de la cantidad de aire que tengas, queda medio sumergido, ¿cierto? Entonces el empuje es igual a la cantidad, se relaciona a la cantidad de agua que él pueda desalojar. Es decir, para medir el volumen de un cuerpo que no tiene forma, yo lo que hago es, lleno de agua el recipiente, ¿cierto? Y añado ese cuerpo. ¿Sí? Y el volumen que se desaloje, que salga, pues es porque lo está reemplazando ese cuerpo, ¿cierto? Sencillo. Ese es el concepto simplemente. Como acá tenía, por decir algo, acá tengo 1 litro de agua y añado este cuerpo cualquiera, lo añado. Cuando yo lo añada va a salir un poco de agua, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el agua que salió, digamos que salió 0,05 litros. El agua que salió significa que ese es el volumen que ocupa este cuerpo, ¿cierto? Lo que hizo fue reemplazar el volumen que estaba ocupando el agua para pasar a ser el volumen del cuerpo. Y así puedo determinar el volumen de cualquier cuerpo que no tenga forma definida. ¿Listo? Muy bien. Bueno, esto era lo que les estaba explicando. Si pesamos el líquido desalojado, lo que subió el agua, sabremos el peso del empuje de la piedra hacia arriba. Entonces, ese empuje es esa fuerza que lo manda hacia arriba, ¿cierto? ¿Han intentado hacerlo con un recipiente con aire? Tratar de empujarlo a que se hunda, ¿sí es cierto? ¿Qué sienten? Una fuerza, ¿cierto? Ese es el empuje y además por la cantidad de aire que está contenido ahí, no se va a dejar, ¿cierto? Hundir.
¿Qué es lo que sucede en los barcos? Por eso tienen los grandes barcos que no tienen mucha velocidad, porque si son de velocidad son súper delgaditos. Parece que andarán por encima. Ahí le apuestan esa la velocidad. Pero si es un barco grande, tiene que tener un casco grande lleno de aire que por empuje le permita estar a flote. ¿Listo? Bueno. Vamos a pasar a movimiento, fluidos en movimiento. Ya vimos que hay un empuje, ya vimos que hay una presión barométrica. No se preocupen que yo les paso una tabla de fórmulas para que no tengan problemas con hidrostática e hidrodinámica. ¿Sí? Sé que son varias fórmulas, pero quiero acá que entendamos los conceptos. Entonces, espérenme que me salté. Vamos entonces a ir con el teorema de Torricelli, pero antes de entrar a Torricelli, tenemos que analizar un poquito de Bernoulli. ¿Listo? Entonces dice, es una aplicación del principio de Bernoulli, es decir, el teorema de Torricelli, ¿cierto? Y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. Es decir, es como si yo tuviera este vaso y acá le abriera un huequito, ¿cierto? Como tuviera una fisura ahí. ¿Y qué pasaría? Empieza a salir el líquido, ¿cierto? Eso fue lo que analizó Torricelli y dijo, yo puedo determinar la velocidad con que ese fluido está saliendo por ese orificio. ¿Y para qué me sirve? Dirán ustedes, pues, Torricelli, ¿para qué se pone a determinar eso? O sea, ¿a quién le importa saber la velocidad de salida del agua de un orificio? No, porque es el mismo principio que sucede en las tuberías. ¿Qué sucede en las tuberías? Áreas más grandes, áreas más pequeñas. No sé si hayan tenido oportunidad de pasar por una construcción y las tuberías empiezan a cambiar de diámetro, ¿cierto? Eso es para cambiar o modificar la velocidad del caudal. Más, por ejemplo, si son edificios. Entonces, bueno, por gravedad y disminución de las tuberías, yo puedo hacer que aumente la velocidad del fluido sin necesitar ejercer tanta presión, o una bomba, por ejemplo. ¿Qué descubrió Torricelli? Que la velocidad o el caudal de salida de un líquido por ese orificio es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. La altura es a la altura a la que esté el orificio. ¿Sí? Si este es el eje de coordenadas, el lapicero es el eje de coordenadas, ¿cierto? Y acá está el orificio, me refiero a esa altura o distancia a la que se encuentra el orificio, ¿vale? Cuando vayan a hacer un ejercicio. Desde donde ustedes escojan el eje de coordenadas hasta el orificio. ¿Listo? Bueno, entonces, en 1643, Torricelli midió la presión atmosférica empleando un tubo de mercurio cerrado por ambos lados, que es el típico ejercicio donde se ve un tubo y empieza el mercurio a moverse, ¿sí? Mercurio, ¿por qué? Porque tiene una dilatación lineal, es decir, se comporta en forma lineal respecto a la presión, entonces es más fácil de modelarlo que otros fluidos. Luego, lo situó en una cubierta llena de mercurio. Torricelli razonó que la columna de mercurio no caía debido a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces lo dejó una boca abierta y se dio cuenta que había algo que lo presionaba, ¿cierto? Para que se mantuviera. Entonces empezó a analizar, bueno, hay una presión atmosférica que está ejerciendo fuerza ahí, ¿cierto? Entonces acá tenemos la secuencia. Bueno, no sé si se vea más grande acá está la secuencia, ¿sí? Lo que hizo con los tubos con el tubo de mercurio. Entonces lo llenó con mercurio, ¿cierto? Lo tapa sin que quede aire en el tubo, o sea, lo tapó al vacío, ¿cierto? Lo voltea rápidamente, digamos, le hace vacío, lo saca. Hay muchas formas de hacer vacío. Con una llave de agua al lado, por lo menos, hace el vacío. Lo voltea inmediatamente. Y de todas maneras, al destaparlo, hay una bajada, ¿cierto? Acá nos dice que 76 centímetros. Eso le permitió conocer que hay una presión atmosférica, ¿sí? Porque cuando lo destapó, inmediatamente bajó la columna de mercurio. ¿Qué quiere decir? Y si estaba al otro lado tapado, no, quiere decir que debe haber algo que lo presiona. Ese es el análisis de la presión atmosférica. Bueno, acá vemos un poquito más claro lo del orificio, porque mi vaso no tiene orificio. ¿Cierto? Entonces la velocidad con que sale el agua por el orificio es la misma que hubiera adquirido en caída libre desde una altura. Por eso es que la fórmula es la misma. Si ustedes no se dieron cuenta, la velocidad o el caudal es el mismo que la velocidad en caída libre. Porque realmente lo que está sucediendo, toma el agua como si fuera un cuerpo que está cayendo a una altura, caída libre. ¿No? Bueno, acá está otra vez una imagen de la medición de la presión atmosférica. ¿Listo? Este vacío que se genera es por efecto de la presión atmosférica.
Bueno, los hemisferios de Marte. Bueno, este ya es un experimento, no voy a profundizar en eso, se lo pueden analizar ustedes. Entonces Bernoulli dijo, bueno, también denominamos ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli al que escribe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente. Entonces, casi que el trabajo de Torricelli y Bernoulli fue muy similar y se acopló. Bernoulli lo que dijo fue, lo que yo les estaba diciendo, ¿qué pasa? Si el caudal o la velocidad del líquido debe mantenerse constante en toda la tubería, ¿cierto? Y las tuberías empiezan a cambiar de diámetro, es decir, empiezan a cambiar de área. ¿Qué es lo que debe cambiar? Si cambia el área, igual que en la prensa de Pascal, tendrá que cambiar la velocidad, ¿cierto? Por eso es que se acelera el agua cuando cambia de tubería. Vamos a ver. Dice, la energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: cinética, potencial gravitatoria y energía de flujo. Bueno, los tres tipos de energía que van en ese fluido. Y acuérdense que la energía solo se transforma, ¿verdad? Se está transmitiendo y transformando. Bueno, acá nos da unos links para que ustedes puedan revisar ese tema y las ecuaciones con más detenimiento. Acá lo que quería hacer era hacer una explicación un poquito más breve y resumida de lo que era hidrodinámica y hidroestática.